Gente, se está moviendo la carrera presidencial. Tenemos nombres confirmados, tenemos gente que aparece, gente que confirma su intención y tenemos que hablar de esa foto. No estoy en directo hoy, pero si este análisis les parece interesante, además de recoger los comentarios y las preguntas, en la cajita de abajo de este video vamos a hacer la siguiente en streaming. Pues porque yo puedo venir aquí a hablarles de las denominadas redes sociales, de cómo estoy viendo la estrategia de comunicación, las contradicciones, de que cuiden la dieta informativa, pero necesitamos un refuerzo. Así que le propuse una alianza estratégica a una organización que sabe de este tema y voy a primero recibir a la persona con la que vamos a hablar de esto. Está conmigo Diego Vaquero, estratega en asuntos públicos y comunicación, desarrollo, estrategias regulatorias, posicionamiento y reputación de Cauce. Bienvenido, Diego. Hola Carlos, un gusto estar aquí con ustedes y con toda esta maravillosa audiencia. Bueno, Cauce es una consultora de empresas que ayuda a organizaciones a comprender y navegar entornos normativos, políticos, sociales complejos. Y estuvimos hablando con usted sobre varias de estas ideas y juntamos algunos elementos que usted había compartido en una presentación, algunas ideas mías, y vamos a hablar de esto. Usted me decía cuando me compartió esto que es una foto que puede que en 2 semanas se devalúe o cambie. Y creo que esa es la primera advertencia, ¿no? Sí, incluso digamos que este proceso va a tener unas modificaciones muy pronunciadas en las próximas semanas. Ya se están terminando de confirmar los interesados oficiales en participar en el proceso y vamos a tener, yo creo que muchas novedades en las próximas semanas. Mejor dicho, gente, este postre se vence rápido. Esto tiene un tiempo en vitrina de unos días, de pronto dura un poquito más si lo mantienen en un lugar fresco, pero puede cambiar rápidamente. Y quiero empezar por ahí, Diego, para que comentemos 3 frentes de las noticias que hemos visto en los últimos días y empecemos con el más reciente, que fue el anuncio, pues que se veía venir, de la candidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño, padre Miguel Uribe. Voy a ponerle un fragmento corto de lo que vimos ayer en el Congreso y comentamos un par de fotos porque eso ya deja algo de noticia. Entonces empecemos por acá. Vale. Medité profundamente esta decisión durante varios días y varias noches y concluí con una revelación. Me hice la pregunta, ¿qué me hubiera recomendado mi hijo Miguel Uribe Turbay en este momento? Él me hubiera dicho sin dudar que siguiera adelante, que no me detuviera y que enarbolara sus banderas. Bueno, este es en realidad el segundo discurso de él, porque el primero fue Es el segundo año de precisamente, campaña, sí, el sin primero duda, ¿no? fue en la iglesia, sí, en el funeral de Miguel. Aquí fue la Miremos. formalización ya en el Congreso y me llamó mucho la atención dos cosas. En primer lugar, que había pocos senadores de la bancada del Centro Democrático en dicha foto, ¿sí? Y también, pues, la ausencia de María Claudia y miembros de la familia Turbay, que pues tampoco aparecieron por ningún lado, ¿no? No estaba la plana mayor del Senado del Centro Democrático ni ninguna de las precandidatas, ¿no? Hasta donde vimos. Sí, tampoco. Incluso pues al ser un evento allá en el Congreso, seguramente todos estaban pues en sus labores legislativas, pero pues no salieron en la foto y pues es un tema que obviamente llama la atención. Digamos que hay muchas voces ahí mencionando que dentro de las 4 precandidaturas, perdón, que ya se tenían, pues la llegada de Miguel era algo medio previsible, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla este tema con la llegada de este nuevo contendor, ¿no? Para redondear lo de Miguel Uribe Londoño,
en Huevos Revueltos de la Silla Vacía y en otras partes, se hablaba de cómo estuvo esta discusión interna en el Centro Democrático para que finalmente fuera él. Por un lado, Álvaro Uribe Vélez no le podía negar el interés que eventualmente tenía él de aparecer en la campaña. Recordemos que Miguel Uribe Londoño fue concejal, fue senador y fue una de las personas que impulsó el Centro Democrático en Bogotá y la llegada de Miguel Uribe hijo a ese partido. Estuvo en su momento sonando Juan Carlos Pinzón. Parece, según lo que dicen en estos reportes, que ni a Paloma Valencia ni a María Fernanda Cabal le sonaba mucho. María Claudia Tarazona fue descartada rápidamente. ¿Qué otra cosa agregaría usted a esta foto desde la derecha? Yo creo que es muy importante el tema de Juan Carlos Pinzón que tú tocas, Carlos, porque eventualmente ese nombre estuvo barajándose en las últimas semanas y en la filtrada, digamos, que tuvo esta información, pues lo que comentan es que al presidente Uribe esto mucho no le gustó y la forma en la cual él empezó a bajarle un poquito, digamos, las temperaturas al interior del Centro Democrático fue invitándolo más bien a participar en marzo, ¿no? Y eso también deja entrever un poquito la intención que tal vez tenga el expresidente en pensar que necesita una coalición mucho más amplia y que tal vez con su candidato propio no puedan pelear la entrada a la segunda vuelta. Claro, y ahí entre otras se decía que le había ofrecido en algún momento que encabezara la lista al Senado. Otro Sí, tipo de también ofertas. Paloma se la ofreció y pues eso también va a ser otro tema muy importante porque pues se supone que los que no vayan a ser candidatos pues van a ir a esa lista del Congreso, que las votaciones van a ser en marzo, como bien sabes, pero antes del 8 de diciembre ya tiene que estar definido tanto el candidato presidencial como quienes van a conformar la lista al Congreso. Bueno, segundo elemento interesante de esto, lo supimos el fin de semana, venía haciéndose bastante ruido y fue el anuncio del senador Iván Cepeda desde Pasto de que sería precandidato. Vamos a ver este video corto. Queridos compañeros todos, desde Nariño, tierra de luchas históricas y de construcción colectiva entre las fuerzas alternativas, rodeado de lideresas y líderes sociales, mujeres y jóvenes, vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República. Eso es lo más emocionado que he oído a Cepeda cuando dice, pero además solamente cuando dice pueblo colombiano, ahí alcanzó a levantar un poquito la voz. Un poquito, sí. El compañero Cepeda. Bueno, después vamos a dejar para el final algo de futurología y de especulación sobre los dilemas que va a enfrentar la consulta del pacto y ciertos movimientos, pero pues es un hecho que la candidatura de Iván Cepeda le cumple a la expectativa que tenía una base importante de la base de la izquierda, con un entusiasmo que por ahí puede estar más allá de lo que ellos realistamente podrían aspirar a ver. Está también con este viento en la camiseta o esta notoriedad que logró por cuenta de la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero en esa misma medida trae un ruido sobre su cercanía política con las extintas FARC, vuelve a hablarse mucho del acuerdo de paz, donde hay también muchos elementos en discusión y por supuesto pues la representación y la legitimidad que tiene él con las víctimas. ¿Qué más agregaría usted sobre la entrada de Iván Cepeda en la carrera? Yo creo que la llegada de Cepeda lo que hace es que aglutina mucho a los sectores, pues tradicionalmente que han venido apoyando al pacto. Digamos, yo creo que ahí Daniel Quintero estaba jugando un papel de esa figura que el presidente Petro está tratando de mover y de impulsar, pero la llegada de Cepeda lo que yo creo que genera es la unión de todas esas bases en la izquierda y sin duda alguna creo que se posiciona como el favorito para ser el precandidato al menos del pacto histórico, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí porque después le voy a preguntar otra cosa sobre esto y veamos el último antecedente de lo que pasó en estos últimos días, que fue el anuncio, que esto no digamos que generó tampoco mucha sorpresa, de el Movimiento de Salvación Nacional dándole el aval a Abelardo de la Espriella, que supuestamente estaba recogiendo firmas. Ya vamos a hablar algo más de eso. Este video no lo vamos a poner todo, pero miremos algo del verbo salvador y patriótico de este héroe. Compatriotas, defensores de la patria,
En esta candidatura cívica caben todos los colombianos que quieran enfrentar al petrismo y a su desgobierno. Por eso hoy recibo con gran orgullo y con gran alegría la adhesión a mi candidatura del Movimiento de Salvación Nacional, representado por el doctor Enrique Gómez Martínez. Con Salvación Nacional tenemos una coincidencia inmejorable en cuanto a los valores y a los principios fundacionales que defendemos. Bueno, dejémoslo por ahí. Entonces, el Movimiento de Salvación Nacional, que viene por supuesto desde las épocas de Álvaro Gómez Hurtado, que revivió dentro de todas estas decisiones que tomó en su momento el Consejo Nacional Electoral, no, el Consejo de Estado, por cuenta de los acuerdos de paz, que ha utilizado en su momento Enrique Gómez, y que pone sobre la mesa una primera pregunta que yo tengo. ¿Cómo así que una adhesión? O sea, él está recogiendo firmas, pero le están dando el aval. ¿Qué podemos explicarle a la gente sobre esto para ir enfocando esta parte de la noticia? Listo, no, digamos, para llegar a la presidencia en Colombia hay dos caminos. Uno es el aval de un partido político. En este momento en Colombia existen 32 personerías jurídicas vigentes, y otro camino es la recolección de firmas, ¿no? La registraduría y el CNE han establecido que se deben recoger más o menos el 3% de las firmas válidas de la última elección, que corresponden a más o menos 600,000 firmas, y eso es lo que estaba buscando recolectar a Abelardo. Ahora bien, el Partido Salvación Nacional, con la capacidad de otorgar un aval para la presidencia, había decidido no participar, y pues digamos que recordemos que Enrique Gómez viene de ser candidato en las elecciones del 2022, y para esta él lo que dijo es que estaba tratando de promover como una alianza justamente de esos sectores de derecha para llegar con un candidato único. Y yo siento que ante pues el buen recibo, digamos, que ha tenido la candidatura de Abelardo, según algunas de las últimas encuestas que se alcanzaron a publicar y algunas otras que se han venido filtrando, pues parece ser que él está muy bien ubicado. Y yo creo que ahí está la jugada de Enrique Gómez de posicionarse con un candidato que está marcando muy bien para eventualmente pues llegar a esa negociación con el Centro Democrático y algunos otros sectores de derecha en la búsqueda de ese candidato único para las elecciones de mayo. Ya vamos a hablar algo más de firmas, pero entonces una cosa importante que alguien decía ayer va con cinturón y con tirantas, es decir, uno puede estar recogiendo firmas y además de eso recibir un aval, que no debería ser así, me parece, ¿no? Sí, no, y sí, más adelante creo que podemos revisar el tema más en detalle, pero digamos que este tema de la recolección de firmas se volvió como una moda, y digamos que lo que yo veo que hay detrás es como esa intención de los candidatos de desligarse de los partidos tradicionales, pues de los partidos políticos, digamos en realidad, y lo que sucede es que recogen sus firmas y ya cuando están adelante en el proceso, pues logran el aval, o los partidos, digamos, vienen a montarse a esa candidatura, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, el caso emblemático de todo esto, seguramente lo vas a recordar, fue Germán Vargas Lleras en el 2018, que recogió 5 millones de firmas tratando de desligarse de Cambio Radical, pero pues lo que hizo al final el partido fue adherirse a su candidatura, y pues todos sabíamos que él, pues además de ser el jefe natural del partido, pues obviamente que se iba a sustentar su campaña en él. Pero la recolección de firmas fue más, uno, como excusa para poder hacer campaña y empezar a poder salir a la calle, y dos, pues tratar de desligarse de esos partidos. El caso de Abelardo es un poquito diferente porque él bien no era militante, digamos, de ningún partido, por más de que se mencionó que alguna vez intentó entrar en conversaciones con el Centro Democrático, motivo por el cual empezó a recoger firmas, pero ante el buen recibo que ha tenido su candidatura, yo creo que es que Enrique Gómez decide darle la aval pues, de Salvación Nacional, ¿no? Claro, además, mirando si se sube en alguna candidatura ganadora, recordemos además que Vicky Ávila recién se empezó a anunciar la candidatura de Abelardo de la Espriella, que yo la veía sobre todo como un acto para generar algún tipo de ruido en el contexto del proceso contra Uribe. Vicky Ávila le dijo que no se iba a unir con él, pero ya veremos si empieza a tener fuerza, que es lo que parece que pasando. Por lo menos ya Abelardo consiguió el aval de un partido político, y Vicky pues por ahora solo se mantiene con las firmas. Vamos a ver, seguramente ella también debe estar buscando el apoyo de algunos partidos y de algunas estructuras, porque pues para este tipo de elecciones eso es muy necesario. Cuénteme entre los abstencionistas y el tarjetón se va por ese lado. Vamos a dar una vuelta para volver a aterrizar y cerrar con algunas ideas sobre lo que está pasando en esta foto de la carrera. Recuerden, este postrecito está bueno para estos días. Si bien esto en 2 semanas puede que no. Y es una serie
explicaciones y de cifras que hizo usted con Cauce para que la gente recuerde en dónde estamos parados en términos de la elección presidencial. Después vemos si esto funciona, lo hacemos para el Congreso, lo hacemos para las consultas más en detalle, pero aquí creo que le va a dar una idea interesante a la gente de dónde estamos parados. Entonces, empecemos por acá, que creo que es relevante y nos sobra repetirlo cada tanto, y es que Colombia tradicionalmente ha tenido para las presidenciales una abstención que ronda el 50%, pero hay unas participaciones relevantes. Entonces, ¿qué destacamos de estas cifras para empezar por ahí? Listo, no, en primer lugar partimos de la base de que el censo electoral estimado para el próximo año va a ser alrededor de 41.200.000 personas, ¿sí? Teniendo en cuenta la participación histórica que, como tú bien reseñabas, ha rondado el 50%, estimamos que más o menos van a participar entre 22 y 24 millones de personas en lo que sería la primera vuelta de mayo. Y pues para ser presidente, como tú bien sabes, se necesita al menos la mitad más uno de los votos, es decir, unos 12 millones. Pero, pues, como todos estamos preveyendo, es muy seguramente que como en los últimos 3 escenarios presidenciales tengamos una segunda vuelta, es probable que la lucha de todos los candidatos vaya a estar es por justamente obtener esos casi 6 millones de votos que aquí mostramos, que son la entrada a esa segunda vuelta, ¿sí? Hicimos un recuento histórico de todas las variables que han llevado a que los candidatos lleguen a segunda vuelta, y el valor aproximado mínimo necesario para llegar a ella es del 25.12%, que con estos cálculos que estamos haciendo del censo corresponderían más o menos a esos 5.900.000 votos. Listo, Aquí se yo necesita... quiero resaltar una cosa, Sí. Carlos, perdón, antes, y es que la participación electoral, digamos, si bien el promedio histórico es más o menos del 50, en las últimas 2 elecciones ha venido subiendo digamos, varios puntos porcentuales, y la última, la segunda vuelta del 2022, registró la participación más alta en cualquier proceso electoral en Colombia, llegando a 58%. Vamos a ver en el 2026 si nos mantenemos en esos niveles, lo cual significaría que tal vez esa cifra de 2 millones pueda subir un poquito, al igual que la de 5.900.000 para entrar a la segunda vuelta. Ok, por ahora un porcentaje que no tiene ningún candidato, pero que desde ciertas coaliciones y sectores parece que se podría sumar. Avancemos. Tenemos esto que estaba mencionando usted sobre las firmas. Entonces, para apuntalarlo, tiene que ser el 3% de los votos válidos de la última elección, es decir, 635.000. O sea, recoger firmas es un camello. Claro, y es un camello, y súmale que esas son las firmas válidas que se necesitan. Por lo general, lo que hacen los candidatos o las campañas, digamos, que logran obtener el aval por medio de las firmas, es que presentan mínimo el doble de las firmas requeridas, porque en la revisión de la registraduría, pues muchas son marcadas como inválidas o nulas. Entonces, por lo general, siempre tratan de cubrirse y presentan por encima de 1 millón de firmas, y ya después la registraduría les debe certificar al menos 635.000 válidas. Ya con eso tendrían el aval para participar en las elecciones presidenciales. Claro, además muchos comités, no vamos a entrar en detalle eso acá porque le quitamos algo de la información que había, pero muchos comités se han colgado en otras elecciones, es decir, ahí hay un colador. Sí, no, y más adelante pues, hay un dato muy, muy importante, y es que si tomamos como referencia el año 2010, que fue en el que se empezaron, digamos, a recoger este tipo de firmas para obtener el aval por fuera de los partidos políticos, solamente se presentaron 2 comités buscando firmas. En este momento, para las elecciones del otro año, ya tenemos 62. O sea, calcula, el año pasado, en las elecciones anteriores del 2022, llegaron a ser 46 los que se presentaron, de los cuales solamente 11 lograron pues las firmas válidas, ¿no? Entonces aquí de los 62 yo preveo que no más del 20% van a entregar las firmas. Pero entonces yo concluiría ahí en este punto que no es nuevo que tengamos tantos precandidatos, porque yo me acuerdo perfectamente en la elección pasada cuando la estaba cubriendo más en detalles de la silla vacía, que igual había un montón, ni tampoco es nuevo la estrategia de las firmas, pero sí viene en aumento. Eso es una Sí, realidad. digamos que eso sí se ha venido aumentando. Yo creo que por eso que te mencionaba hace un rato de la intención de los precandidatos como de desligarse un poquito de los partidos, pues que como tú sabes tienen una muy mala imagen aquí en Colombia, pero pues eventualmente el apoyo de ellos va a llegar más adelante. Y pues las firmas también lo que les permite es salir a hacer campaña ahorita en la calle, cosa que pues estando en un partido no pueden. Ok, avancemos. Estamos hablando entonces de 4 vueltas, porque está la consulta,
de octubre, las consultas interpartidistas, la primera vuelta y la segunda vuelta. ¿Qué destacarías tú de estos 4 hitos y de las fechas? Pues porque varias de esas cosas se van a decir antes de que termine el año. De acuerdo, digamos que pues muy en línea con lo que mencionabas de que ahorita tenemos un mar de precandidatos y todo, pues digamos que el sistema electoral está diseñado para que igual él mismo se vaya depurando, ¿no? Entonces, pues en primer lugar vamos a tener las consultas de octubre, que son solamente consultas internas de los partidos pues que quieran utilizar este mecanismo para elegir bien sea sus candidatos a Congreso o a Presidencia. Ya en marzo, el mismo día de las elecciones del Congreso, que es el 8 de marzo, vamos a tener las consultas interpartidistas que se empezaron a usar desde el 2018 y pues ya las tradicionales primera y segunda vuelta en el mes de mayo. Aquí que es importante, Carlos, y una fecha muy, muy importante a tener en cuenta es el 8 de diciembre de este año. ¿Qué pasa ese día? Ese día los partidos y movimientos que quieran participar en las consultas de marzo deben notificar que lo quieren hacer. Y en paralelo, el 8 de diciembre, también es el día límite para la inscripción a los candidatos al Congreso. ¿Y por qué te remarco esto? Porque muchos de los precandidatos que hoy tenemos como posibles opcionados para llegar a la presidencia, seguramente en la depuración que va a haber de las listas y de los candidatos de aquí a diciembre, pues van a terminar conformando las listas al Congreso. Claro. Entonces, el 8 de diciembre para mí es como la fecha clave porque ya vamos a tener el escenario de qué consultas vamos a tener y cuáles van a ser los integrantes de las diferentes listas al Congreso. Y mucha gente está jugándole a eso, ver cómo me mueve la consulta, exacto, pero con el objetivo de pronto ir para el Congreso. Bueno, acá retomamos el tema de las firmas y después vamos a lo de las 4 vueltas de nuevo. Voy a poner esto en pantalla completa para que la gente lo vea mejor. Y es la cantidad de comités recogiendo firmas no es una novedad, que era lo que estábamos hablando hace un rato. En 2010 había 2 comités, presentaron una y pues por lo que veo no pasó ninguna. Exacto, 2 comités presentaron firmas, se inscribieron para recolectar firmas, solo uno de los 2 las presentó, pero no le validaron a ninguno. En el 2014 aumentó el número y el único que aceptaron fue el recordado Óscar Iván Zuluaga, porque en ese momento el Centro Democrático apenas se estaba creando, entonces su candidatura vino por medio de la recolección de firmas. Ya 2018 y 2022, como ves, pues el aumento es casi que exponencial y llegamos a cerca de 50 comités, llegando a 60 para esta ocasión. Ok, y vamos a la parte izquierda de la diapositiva porque hay unas consultas interesantes de recordar. Es vivir en 2006 unas consultas interpartidistas entre el Polo Liberales, 2010 Polo Liberales, Polo y Liberales. No, sí, son separadas. Sí, adelante. Esas eran consultas internas para definir sus candidatos únicos a presidencia y lo que solían hacer, digamos, en esa época era que esas consultas eran el mismo día de las votaciones de Congreso, ¿sí? A diferencia de este proceso, que las consultas van a ser en octubre, es decir, casi 6 meses antes, mírate cómo las del 2010 y las del 2006, del Polo y del Liberal, fueron el mismo día al Congreso, mientras que ya las del 2010 sí fueron antes, 6 meses antes, exacto. Y aquí es importante que veas como un dato importante a tener en cuenta y es la participación electoral en estas consultas. Fíjate cómo la consulta del 2010 junto con la del 2017, que no se hicieron los mismos días de Congreso, tuvieron participaciones supremamente bajas. La de 2010, pues en promedio 7.5 y la del 2017, que fue la de Humberto de la Calle, no sé si célebre. Tuvo el 4%. En cambio, las que son el mismo día de Congreso, aumenta, digamos, significativamente la participación y ni hablar, pues, de las últimas de los últimos 2 procesos, porque esas ya fueron las interpartidistas que llegaron a cerca de 25-30% de participación. Ok, sí, yo me acuerdo perfectamente de esa consulta de Humberto de la Calle, que eso se parecía ya a un velorio, no una despedida, sí, como un homenaje que le hicieron porque ya sabían que estaban... Una candidatura que nació absolutamente muerta, sí.
Bueno, avancemos. Esta me parece súper interesante y es que en promedio llegan 8 candidatos a primera vuelta. Bueno, pues tú hablas de que 4,5 son los que realmente tienen resultados significativos y tal vez donde más se dispersó eso fue en 2010 de lo que estás mostrando ahí. ¿Qué podemos ahí agregar de los tarjetones de primera vuelta? Bueno, no, digamos que este también era como un ejercicio que tenía como la intención de mostrar que el tema se va a ir depurando, ¿no? Ahorita pues con el sinnúmero de precandidatos que tenemos, comités recogiendo firmas, estos, los otros, pues vamos a llegar a un número cercano a los 8, ¿sí? Aquí hicimos pues un recuento histórico de las primeras vueltas de 2002 a hoy y como ven, digamos, el promedio son 8 candidatos los que llegan, pero lo importante, como bien lo mencionabas, es que de los candidatos que efectivamente están en el tarjetón, solamente 4,5 en promedio son los que llegan a tener un resultado, pues, digamos, significativo por encima del 1%, ¿sí? El caso, pues, más importante fue el 2010, que justo coincide con la salida de Álvaro Uribe, pues, del tablero ante la imposibilidad de tener la tercera reelección y se puede empezar a ver cómo esa derecha se empieza como a desagregar un poquito en varios candidatos. Mientras que del otro lado, por el lado de la izquierda, pues empezamos con una votación de 6% representada en Lucho Garzón en el 2022 a casi el 40% en Gustavo Petro en 2022, ¿no? Un crecimiento de casi Sí, 40 puntos sí. porcentuales, 35 puntos en 20 años. Bueno, esto hay que ponerlo en pantalla gigante. Si tienen un televisor grande, pónganlo. Yo les voy a poner esto por ahora sin nuestra cara para que se vea mejor. Bueno, acá están todos y ahí están unos que no, que ni trinan ni suenan. Yo no sé, Luis Carlos Leal, Juan Carlos Pinzón no ha encontrado dónde parquearse, Germán Vargas parece que ya no. Luz Zapata, la ex esposa de Vargas, que ha hecho una luz para Colombia, no volvió a sonar, ¿no? Ella sigue activa. Sí, ella inscribió su comité para recoger firmas y hasta ahí. Y hasta ahí. Bueno, a ver, acá tenemos 5 por 2, 4, 6, 8, 10. Acá hay 50. ¿Qué podemos decir de esta sábana de candidatos? Ya nos vamos a meter en las consultas y a mirar algo de las alianzas para ir cerrando, pero yo pienso que uno podría tachar de este tarjetón ya a varios. Jairo Klopatowski, ¿por qué está Jairo Klopatowski ahí? Jairo Klopatowski se anunció su precandidatura como parte de una coalición que se llama ALMA, que está conformada en estos momentos por los partidos Colombia Justa Libres, el partido de Rodolfo, la Liga Gobernantes Anticorrupción y el partido ADA. Y él manifestó pues su intención de participar en el proceso por medio de esta coalición y pues será uno de los jugadores que van a estar aquí presentes. Lo que sí te puedo asegurar casi con absoluta certeza es que el señor Klopatowski no va a ser el presidente de la República. Bueno, acá hay gente buscando empleo, solamente falta David González, el ex técnico de Millonarios, y ya quedan Pero todos. creo que estaba sonando ya para Río Negro, o sea que súper rapidito. Barrio Negro, Águilas. Bueno, ¿qué otros colados por acá? Bueno, avancemos entonces. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ir redondeando la cosa sobre en qué estamos y cerramos con la consulta del pacto histórico, que es la más clara, o por lo menos la que tiene más definiciones. Este es como un mapa que hicieron ustedes sobre cómo se organizan estas corrientes en los dos centros que existen, que ya hay como cierto nivel de consenso que ahí está, y la izquierda y la derecha. La Y ahí izquierda está también ya muy agrega, definida. sí, Sí. Carlos, y ahí agregamos una variable muy importante que tiene que ver muy en cuenta con lo que veníamos hablando del tema de las firmas, y es que en la parte de arriba están los personajes que ya tienen aval o que hacen parte de un partido que le van a poder otorgar el aval, ¿sí? En la parte de la mitad están aquellos que están recolectando firmas y efectivamente ya tienen un comité pues dedicado a ello. Y aquí en Cauce encontramos una tercera categoría que las llamamos como los que están o buscando o pensando si lanzarse, ¿sí? Es o buscando un aval y pues que no están recogiendo firmas o que todavía están pensando en lanzarse. Entonces digamos que esa foto que veíamos anteriormente de esos 50 precandidatos, pues uno la llega a ver así como de primerazo y dice, miércoles, qué desorden, pero si uno empieza a organizar y ve cómo efectivamente ya los bloques se han venido consolidando,
pues el panorama ya no parece tan complejo en términos de que igual como venimos hablando, esto se va a ir depurando y vamos a llegar a más o menos unos 4 o 5 candidatos que serán entre los que se va a definir esto en mayo del otro año. Bueno, un par de personas que veo en la de la centroizquierda, pues que de centroizquierda no tiene nada, pero pues entiendo que por distintas razones puede estar parqueado ahí. Ingrid Betancourt, ¿qué onda? Pues ella recuerda cómo el proceso electoral anterior, pues también vino a aterrizar, digamos, más o menos en enero del 2022 y llegó a tratar de meterse en esa coalición que muy bien recuerdas, pues fue la Centro Esperanza, eso Que rompió se todo. rompió por dentro, ajá, y pues ella tiene su partido. Entonces, Verde Oxígeno, al tener personería jurídica vigente, pues tiene la posibilidad de otorgar el aval a la presidencia. Ahí la ponemos es pues porque ella es la líder de ese partido, no, ella no ha manifestado, digamos, si va a participar o no como precandidata, pero pues ella sí tiene un poder porque puede otorgar un aval y digamos que en esta coyuntura el poder otorgar un aval pues es un tema muy importante. Claro. La soledad de Claudia López ahí abajo en esas firmas, pero ya vamos a decir algo. Como en la izquierda nadie está recogiendo firmas porque pues el movimiento de pacto histórico pues sí tiene varios partidos y que se van a buscar consolidar en uno solo y en cambio es en la centro derecha y más a la derecha donde están los mayores candidatos buscando firmas, ¿no? Incluso muchos de ellos puede que lleguen a recibir el aval después de algún partido político, pero pues se la están jugando a tener el aval, digamos, por sus propios medios, ¿no? Y Claudia López en particular, pues que está ubicada en la centroizquierda dentro de este mapa, pero que evidentemente no la quieren ver ahí, pero que tampoco pertenece a la centroderecha. Al otro lado, sí. Dentro de las alianzas normales, nadie la quiere ver. Diría para cerrar y avanzar a lo siguiente, ya vamos a comentar la de la izquierda, dejémosla ahí un segundo, pero en la centroizquierda pues es donde espera ganar pista Roy Barreras, pero ahí está, hay gente que probablemente va a ir sola, ya miramos algo de las posibles coaliciones, pero lo más fuerte, diría uno de ese lado, es Roy Barreras, Sergio Fajardo, pues Galán ahí tiene su porcentaje, pues Cristo poco, Ingrid Betancourt menos, ahí pues J. Hernández pues tiene el aval o va a querer tener el aval del Verde, pero pues no le vería mucho, Leal menos, y en la centro derecha pues que está bastantes colados, Vargas Lleras que probablemente no va a pasar. Yo diría que lo más fuerte que uno sin duda termina viendo ahí es la de la izquierda que ya la comentamos, esa de la centro izquierda, pero ya después es más la de la derecha. Claro, y es donde en la derecha donde mayor dispersión hay, ¿no? Porque además es en ese espectro donde se están tratando de consolidar diferentes alianzas, ¿no? La Silla Vacía y otros medios pues, que cubren todos estos temas han venido mencionando que se está tratando de consolidar una candidatura única de centro derecha y derecha, ¿sí? Vamos a ver ahí qué papel entra a jugar pues el expresidente Uribe, pero pues digamos que lo que están buscando es eso, consolidar una candidatura que le haga ese frente a pues lo que se va a conocer como el Frente Amplio de la Izquierda. Sí, vamos a esa, porque creo que acá está un poco el tema. Entonces, uno diría que la izquierda, entonces sale un representante del pacto y se juntarían los demás, la Fuerza de la Paz, que es el de Roy Barreras, ahí están otros del exgobernador del Magdalena. En el centro pues Fajardo con Dignidad, él va a ir seguramente a primera vuelta pase lo que pase. La centro derecha, y ahí está, digamos, ese cuadro de firmas que, por ejemplo, eventualmente podría llegar ahí a participar también Claudia, ¿no? Fíjate que este es un mapa de unas posibles alianzas, ¿no? Aquí estamos tratando de tratar de anticipar, digamos, lo que puede llegar a pasar hacia marzo del otro año, ¿no? Y es que vamos a tener un bloque muy consolidado en la izquierda, pues que ellos han venido llamando el Frente Amplio de la Izquierda, ¿no? En donde va a estar el pacto histórico y donde podría aterrizar Roy, ¿sí? En esa famosa consulta que él quiere hacer en marzo. Después hay otro bloque que es el de Sergio Fajardo, que ya tiene el aval de su partido Dignidad y Compromiso, y donde podría recaer figuras como Claudia López. Habrá que ver si ellos quieren o no ir a consultas, ¿sí? Fajardo en algunas ocasiones ha dicho que en diciembre miramos, en algunas otras que él va a avanzar a primera vuelta, que él nos está viendo ahorita como con muchas posibilidades de hacer consulta, y ya por los lados de la centroderecha y la derecha es donde, como te mencionaba anteriormente, pues hay más como dispersión, ¿no? Entonces, tenemos un primer grupo que Daniel Pacheco de la Silla Vacía bautizó como el grupo del poliamor, que es esta coalición que están haciendo entre el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, y lo que quieren es coavalar
a una serie de candidatos para que participen en una consulta en marzo, ¿sí? Digamos que no competirían como porque gane el del liberal o el de la U o el conservador, sino que irían los tres a apoyar a los mismos, ¿sí? También tenemos la coalición de Alma, que era esta que te comentaba de Klopatowski, que también está mirando si se une más hacia la centroizquierda o eventualmente puede estar en esta consulta poliamorosa grande. Y dentro del tema de las firmas recogemos y resaltamos la mini coalición que hicieron los exgobernadores, ¿sí? Que empezaron a recoger firmas bajo la sombrilla de la Fuerza de las Regiones, y lo que anunciaron es que de ellos 4, solo uno en noviembre por vía encuesta será el que vaya a participar en marzo en esas consultas interpartidistas. Y ya por los lados de la derecha, pues sumamos un jugador, porque pues obviamente estaba el Centro Democrático como el gran precursor de este espectro, pero el aterrizaje de Salvación Nacional con el aval a Abelardo, pues también se pone a conversar ahí, porque debajo de ellos también ahí se puede divisar cómo ahí pues pueden llegar candidaturas que están recogiendo firmas, y pues digamos que ahí la figura que uno esperaría que también esté en esa conversación, por supuesto, es Vicky Dávila. Entonces, pues mira cómo se pueden ir conformando diferentes alianzas y diferentes bloques, y habrá que ver cuáles van a ser esos factores que permitan la cohesión, porque pues parece haber un factor claro de cohesión, al menos desde la centroizquierda hacia la derecha, que es la oposición al gobierno Petro. Pero dentro de todo ese espectro habrá múltiples factores que no permitan esa unión. Entonces, pues eso es lo que efectivamente va a hacer que tengamos como la tendencia histórica entre 4 y 5 candidatos en ese tarjetón de primera vuelta que marquen resultados, pues digamos, significativos. Bueno, cerremos hablando de la consulta del pacto histórico, que es la que ya está, el muñeco que está armado. Está acá Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Suana Muhammad, María José Pizarro, Carolina Corcho, la senadora Gloria Flores, Ali Bantú, Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez. Finalmente el pastor Sae se quiere meter en ese combo. ¿Va a estar ahí o no va a estar ahí? Pues anunció justamente esta mañana que quería participar en la preconsulta, en la consulta, perdón, del pacto histórico, y aquí habrá que ver es un tema, y es qué movimiento le va a dar el aval, ¿no? Y aquí conecto, Carlos, con un tema muy importante para el pacto histórico, y es que hasta este momento todavía no está definido que el pacto histórico tenga la personería jurídica como el único movimiento de izquierda que vamos a tener, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos los partidos que lo componen, que son el Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica, el Partido Comunista, etcétera, solicitaron entregar sus personerías jurídicas para que se creara un único partido, que es el Movimiento Pacto Histórico, ¿sí? Y en estos momentos el CNE no ha otorgado ese aval, digamos, ¿sí? Entonces, la llegada del pastor Sae, indudablemente, pues mueve el tablero, pero lo que en primer lugar necesitaría el pastor Sae es encontrar cuál de los movimientos pues le va a permitir inscribirse como precandidato, ¿sí? Porque pues igual recuerda que por más de que haya venido siendo el jefe de gabinete del presidente, pues mucha gente de la izquierda, digamos, y el pacto pues ve con mucho recelo su presencia, digamos, en el movimiento, del mismo modo que la de Quintero, solo que pues Quintero se ha sabido mover un poquito mejor y pues ya anunció su precandidatura con el aval del presidente Petro, ¿no? Entonces, pues sí va a ser interesante ver qué tanto puede llegar a romper ahí Sae, porque pues no es muy bien recibido, más sin embargo recuerda que él participó en la interpartidista del 2022 con Francia, con Petro, y pues la que ganó obviamente Petro, pero él ya había participado. Vamos a ver en esta ocasión con qué sale, ¿no? Bueno, sobre esa tensión, para ya cerrar acá, que se nos alarga un poco, pero creo que dimos una buena foto. A mí me parece que la entrada de Iván Cepeda, pues como decíamos al principio, pienso yo, entusiasma muchísimo a una base de la izquierda. Lo veo más difícil como un candidato que pueda empezar a recoger apoyos y fuerza de otro tipo de expresiones políticas. No es un aliado de Petro tradicional, más allá de que por supuesto comparten una causa política y hay un interés claro. Pero para mí la pregunta es, si se queda en esa coalición para la consulta, digo, Iván Cepeda, si está María José Pizarro y Gustavo Bolívar, si nomás están esos tres para no nombrar a nadie más, compitiendo con Daniel Quintero, pues Daniel Quintero les va a ganar. O sea, se tiene que bajar alguien de ahí. Medio lo insinuó Gustavo Bolívar, pero, o sea, como se está configurando esto,
tienen que pensar en si ponen a alguien a que compita cabeza a cabeza con Daniel Quintero, o Daniel Quintero les va a hackear el pacto histórico y se va a llevar la candidatura de la sucesión de Gustavo Petro. Me parece una locura. Es una locura y en eso digamos que Quintero sí es mucho más hábil, ¿no? Siento yo, y él obviamente está apuntando a dinamitar esas candidaturas que ya hay, a que haya divisiones internas y a evitar que se logren como encolumnar detrás de alguien. Y eso es lo que yo creo que Cepeda llega a cambiar, ¿no? Cepeda eventualmente sí podría aglutinar a varios sectores del pacto, incluso a varias de las precandidaturas que en este momento tenemos, para que él sea quien vaya al cabeza a cabeza con Quintero, porque pues dentro del pacto yo creo que hay muchos sectores que sí están medio asustados de que sea Quintero el que quede con las banderas pues del proyecto con el que ellos vienen trabajando, ¿no? Entonces yo creo que Cepeda sí puede ser ese jugador que le haga ese cabeza a cabeza, y pues lo que anunció Quintero es que gane quien gane, pues él va a estar ahí acompañando el proyecto. Vamos a ver en caso tal de que gane Cepeda, si quiere recibir el apoyo de Quintero, y pues qué rol va a jugar él en todo esto, ¿no? Porque la otra opción es que Quintero termine yendo al Congreso, por ejemplo. Claro, claro. ¿Te Oye, y imaginas? una cosa corta sobre esto de las consultas, esa especie de mito urbano de que si las consultas son abiertas, la gente de cualquier parte va a llegar a torpedearlas para hacer que gane alguien o no, pues eso finalmente sí es una realidad, es un riesgo latente o no. Pues yo recuerdo que ese cuento empezó en 2010 en la consulta interna del Partido Conservador, en la que supuestamente mucha gente votó a favor de Noemí Sanín para Me la incluyo ahí. candidatura. Para yo ahí todavía no tenía cédula, pero Sí, para darle la candidatura no a Andrés Felipe Arias, sino a Noemí, ¿sí? claro. Y ahorita lo que se está comentando es que pues hay mucha gente dispuesta a votar por un personaje como por ejemplo Gustavo Bolívar, con tal de que el elegido del pacto no sea Quintero, ¿sí? Y eso es lo que yo creo que llega a romper un poquito Cepeda, porque Cepeda, pues, sí, yo creo que logra aglutinar a muchos sectores de izquierda. Si bien él no es un hombre de confianza del presidente Petro, sí representa, digamos, muchas de Claro, las claro. luchas de la izquierda de los últimos 20 años, y pues el tema del juicio del expresidente Uribe evidentemente le pone ese aire en la camiseta, como tú decías. Entonces yo siento que puede que igual ese fenómeno se repita más como un voto anti-Quintero, digamos, más que pues obviamente a favor o de Cepeda, de Bolívar o del que sea. Y eso se puede hacer. Y más, sobre todo teniendo en cuenta si las consultas de octubre solamente van a ser del pacto histórico, ¿no? Porque en este momento 17 partidos pidieron hacer consultas en octubre, incluido por ejemplo el Centro Democrático, pero lo que han manifestado es que van a definir sus candidaturas vía encuesta. Entonces, la única consulta que tendríamos en octubre es la del pacto. Y ahí el tema de salir a participarles mucho es que también, si logran una participación muy significativa, pues llegan con el aire inflado, digamos. Claro, son votos que de todas formas tienen algún impacto. Pueden contabilizar, exacto. Entonces, pues sí es interesante ese fenómeno, y yo creo que el porvenir, digamos, de estas semanas con todo, como Cepeda se empiece a mover y eventualmente logre el par de apoyos de una de esas precandidaturas, podrían empezar a posicionarlo pues como el favorito. Bueno, y lo último, del lado de la derecha del Centro Democrático, pues Miguel Uribe Londoño, pues tenía muchas ganas de hacer política, tiene su propia agenda, más allá de que por supuesto pues carga con su doble condición de víctima y con el duelo del asesinato de su hijo, pero yo siento que por ahí no va a sonar la flauta del Centro Democrático y tal vez Uribe está preparándose para un desembarco o con Vicky o con De la Espriella. ¿Qué dirías para redondear sobre esa parte del espectro? Yo creo que la foto que él saca con Pinzón hace 15 días en medio de todo este tema pues, del fallecimiento de Miguel, su juicio, la eventual llegada de Miguel Papá, esa foto yo creo que lo que a mí me dejó es que la estrategia de él es que a marzo va a ir con alguien más hacia el centro, hacia la centro derecha, ¿no? Evidentemente, si la candidatura de Abelardo o de Vicky pues se posiciona ya después en noviembre que volvamos a tener encuestas y empiecen a marcar un montón y muy bien, pues puede que se la juegue con ellos. Pero esa jugada con Quintero de tratar de juntarse un poquito más hacia la centro derecha, me parece que es lo que está mirando el expresidente, porque en marzo es claro que el Centro Democrático va a estar en una consulta interpartidista. Y habrá que ver si se van a hacerla con este combo del poliamoroso o se van y se la juegan con un Abelardo, un Vicky y pues el que quede de ellos y que de ahí salga el que vaya a primera vuelta. Bueno, Diego, gracias
por este análisis. Creo que quedó bastante detallado y comentado y vamos a ver cómo nos va para ver si nos animamos a hacer otro. Claro que sí, Carlos, gracias a ti por la invitación y pues ojalá a toda esta maravillosa audiencia pueda disfrutar de esto y pues vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios y preguntas para resolverlas. Chévere, Diego. Gracias. Gracias a la gente de Cauce porque hay varias cosas relevantes de la información. Y habrá que ver cómo se acomoda la izquierda. Eso sí, compañeros, es importante que Iván Cepeda nos sirva para frenar la sucedánea candidatura a caballo de Troya de Daniel Quintero.